frente a lo que es la editorial o poner sobre la mesa algunos datos de la realidad que requieren, bueno, tener una mirada al respecto de la sociedad en general o de lo que vivimos en forma particular. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque decíamos al principio del programa, las promesas electorales, si tienen consistencia o son un simple relato. Preguntas estas que nos hacemos y que evidentemente de a poco nos llega información o cuando las publicamos en nuestras redes sociales. Juan, uno de los oyentes y que automáticamente envía mensaje. Ja, 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 me dice Juan, como dice el tango, ilusiones de la vieja, que alguno esté capacitado para cumplir, haciendo mención a esta de promesas o de simples, o de simples formas del relato en forma cotidiana, si querés, de alguna manera. Pero te contábamos esto porque evidentemente generan o es parte de la sociedad o de lo que de alguna u otra forma nos permite dar a entender precisamente esta situación y queríamos, bueno, compartirlo de acuerdo a las opiniones que nos envían. Pero debemos ser concretos o por lo menos tener en claro estas preguntas, esto de lo que alguien diría la editorial. Esta editorial que si querés lo podemos hacer desde una mirada más precisa. Promesas por ahí con fecha de vencimiento o relatos, si querés de alguna manera con fechas de vencimiento. ¿Por qué? Porque se supone que hay un contrato entre la política, los políticos, los candidatos y el electorado. Ahora, este contrato tiene vida, es relato, son promesas, ilusiones, son realidades, o sería un contrato electoral en estado de coma, sería una manera de expresarlo. ¿Por qué? Porque las campañas y los candidatos específicamente muchas veces nos ofrecen, bueno, un menú de promesas. Algunas parecen ciertas, otras nos dan como si fuera una receta mágica quizás. Pero cuando termine la campaña electoral, se apagan los micrófonos que se le dan a los medios, que le damos los medios de comunicación precisamente a los actores o los posibles actores, en este caso del Consejo Deliberante. ¿Qué queda? ¿Queda el compromiso real o queda ese relato, esa de la promesa con consistencia o simplemente algo ensayado, dicho, por eso la palabra relato? Porque evidentemente en Necochea uno puede decirlo, bueno, pero pasa en todo el país o en todos los rincones del país, por supuesto. Pero uno hace hincapié a las promesas electorales. Eso que vemos en los carteles, donde los anuncios son grandilocuentes, que años después, encima los carteles siguen. Incluso la pintada de paredones, como se hacía actualmente. Es más, hasta los carteles oxidados a veces terminan siendo mudos testigos de lo que podríamos denominar el estado de coma con el correr del tiempo. Las promesas como relato emocional sirven a veces, aunque son compromisos que dudosamente pueden ser verificables, salvo en el tiempo. Pero apelan a lo más profundo, al deseo, al miedo, a la nostalgia, al pedido de cambio. Ahora, ¿se podrán cumplir? ¿O simplemente será eso? Ese contrato electoral que tenemos los actores, llámese ciudadano,
con la política a veces sufre por parte del incumplimiento, de una parte o de la otra. No hay consecuencias sobre si lo prometido se cumple o no se cumple. Ese contrato electoral, por eso decimos que posiblemente se encuentre en coma, se encuentre con un respirador artificial. ¿Por qué? Porque terminó siendo simplemente un marketing político, si querés. Los ejemplos locales o nacionales de las promesas incumplidas o de los relatos, y lo podemos mencionar en infraestructura, en salud, en empleo joven, en constatarla con casos de todo tipo, porque pasan los gobiernos. Y podés enumerar a todos los presidentes, bueno, lo podemos hacer del 83 a la fecha. Más allá de emitir juicios personales desde lo ideológico, pero sí que hay una gran distancia entre la campaña, el relato, lo que es consistente o inconsistente y la realidad. Y creo que estos años de democracia nos demuestran que allá por los 70 no existía casi la pobreza, un 4%, no se medía la indigencia, y hoy, más allá de los números y de cuáles fueron los actores, estamos en un 50 o en un 30, después las discusiones serán cuestión de números, pero hasta la indigencia medimos actualmente. Pero necesitamos, igual que la ciudadanía, esté activa, si querés, de alguna manera, porque vaya y vote. Primera circunstancia, ir a elegir. Pero si después de la elección no audita, no sabe o no recuerda que lo que escuchó terminó siendo algo consistente o un simple relato, es necesario que el ciudadano compare, busquen en los archivos lo que dijeron los candidatos, pero sobre todo el reclamo. Esto de pedir, peticionar la palabra empeñada por la política, de que las promesas públicas en los plazos concedidos o los mecanismos en los que le dieron tuvieran consecuencias. Por ahí no van a ser consecuencias legales, pero sí electorales. ¿Estaremos ante eso? Ante una memoria de todos para estar en contra del relato vacío o del simple relato, y que empiecen los ciudadanos que accedan o pretendan acceder a cargos públicos a recordar, a entender que lo que prometen, y si no lo cumplen o pasa a ser algo incumplido, bueno, puede generar una resistencia democrática. Las promesas electorales deberían ser en forma de contratos, con fecha, firmas y, si fuera necesario, con testigos. Porque para que, más allá del brillo en plena campaña, terminen siendo después, lamentablemente, una cortina de humo. Pero recuerden que cuando el humo se disipa, lo que queda, es lo único que nos queda al ciudadano, es la capacidad de ponerle recordar, sería la palabra, de exigir, peticionar, para que no tengamos una amnesia que nos dure años y que terminemos como estamos haciéndolo. Debemos ser testigos, locales en este caso, de empezar a anotar y generar el archivo de promesas. Buscar los audios, buscar lo escrito, los carteles y todo esto que nos lleve en algún momento a decir, che, hay un cambio en la política, los relatos y las promesas pasan a ser consistentes. Ojalá así sea, ojalá, más allá de la ilusión que tengamos o que pretendamos,
bueno, en algún momento sea parte de estas realidades. Ojalá así sea.